En esta segunda parte continuamos con el diagnóstico genético de cáncer y en esta figura podemos ver la incidencia por cada 100.000 habitantes de cáncer de mama en diferentes países, como este ha aumentado la incidencia en Estados Unidos, Suecia y Colombia de igual manera, aunque la pendiente no es tan alta, pero miren cómo Japón ha disminuido dramáticamente esta incidencia por todos los planes que han hecho allí en este país. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama? Entonces existen factores hereditarios e historia familiar. Dentro de esos factores hereditarios está el gen BRCA y dentro de este gen existen dos tipos de BRCA, BRCA1 y BRCA2. El BRCA1 está en el cromosoma 17, mientras el BRCA2 está en el cromosoma 13. La mutación de estos genes predicen entre un 56 a un 85% de riesgo de desarrollar cáncer de mama y en algunos casos, por ejemplo, algunas pacientes han tomado la decisión radical de realizar mastectomía con el fin pues, de evitar su desarrollo, pero esto es digamos, un factor de riesgo que es bastante alto y obviamente se toman decisiones a partir de esta mutación. La historia familiar, el riesgo relativo es de 3 veces en familiares de primer grado con cáncer de mama en mujeres premenopáusicas y de 1.5 en posmenopáusicas. Enfermedad proliferativa de mama, la hiperplasia ductal atípica, adicionalmente el cáncer in situ de lobulillos, la menarquia temprana, la menopausia tardía, la ausencia de embarazos o primer embarazo antes de los 30 años, terapia reemplazo hormonal, obesidad o dieta rica en grasas. Aquí hay una parte genética muy interesante. Aquí está precisamente el gen o los genes BRCA1 y BRCA2, que normalmente estos genes ayudan a prevenir que los tumores cancerosos crezcan. Pero algunas veces la mutación hace que se genere o se produzca un gen defectuoso, una proteína que va sintetizada a partir de el retículo sarcoplásmico, como aparece acá, vuelve al núcleo y esto genera la expresión de factores de crecimiento y produce el desarrollo de cáncer. Si uno de los padres le transmite un gen defectuoso a su hijo, a su hija se tiene un mayor riesgo de desarrollo de cáncer de mama. Las mujeres con uno de estos defectos tienen hasta un 80% de probabilidades, como lo mencionaba anteriormente, de desarrollar cáncer de mama. Y otro factor muy, muy importante y de pronóstico es el ER2. El ER2, también conocido como ERB2, es un nombre de una proteína producida por un gen específico cuya alteración puede producir cáncer. Este es un protoncogen, como le veíamos en el módulo 1, pues son proteínas que ayudan o promueven la eliminación o el no desarrollo de cáncer, pero si hay mutaciones, este protoncogen se transforma en un oncogen. Y de esa manera, cuando el gen que codifica el ER se amplifica, desencadena una sobreexpresión de este mismo ER en cantidades excesivas, conduce a la proliferación celular incontrolada o maligna. Aquí lo vemos en esta figura de Medscape, donde nos muestra cómo el ER normalmente se produce en pequeñas cantidades, pero cuando hay amplificación o sobreexpresión del mismo, pues se genera múltiples receptores celulares para esta proteína y con una liberación y una proliferación celular grande. Aproximadamente el 25% de los tumores sobreexpresan ER2 o presentan una amplificación del gen, lo que normalmente sucede en la fase temprana de la evolución de la enfermedad. Esto quiere decir que uno de cada 4 pacientes con cáncer de mama son ER2 positivos. Ya vamos a ver cuando revisemos un poco más en detalle el oncotype, como este es un factor pronóstico. Entonces, los carcinomas ductales invasivos corresponden al 80% de todos los tumores de mama y a su vez, miren lo interesante, se clasifican en luminal A, luminal B. Pueden ser receptor de estrógeno o receptor de progestágeno positivo y ER negativo, ER2 negativo. O pueden ser, a su vez, receptor de progestágeno
y de estrógeno positivo con ER2 positivo. Esa es la diferencia principal entre el luminal A y el luminal B. Pero pues, también tenemos un gran grupo que son negativos para los receptores. Un grupo puede ser ER2 positivo y el otro puede tener otros marcadores, puede ser ER2 negativo, pero con otros marcadores CK56 o factor de crecimiento epidérmico positivo, por ejemplo, y hay otros que son inclasificables. Aquí está entonces el luminal A corresponde al 40%, el luminal B al 20%, el rico en ER corresponde entre un 10 y 15% con receptor de estrógeno negativo, el similar al basal entre un 15 a 20% y bajo en claudina un 14%, y son los otros adicionales. ¿Cuál es la localización del cáncer principalmente? Entonces, el principal sitio de desarrollo del cáncer de mama lo tenemos en el ángulo superoexterno de la mama, le sigue debajo del pezón, posteriormente en el ángulo superinterior o interno de la mama, luego en el ángulo inferoexterno y finalmente en el ángulo inferointerno de la mama. Así, esta es la proporción de desarrollo. ¿A qué sitios genera metástasis este cáncer? Principalmente en huesos, 25%, pero el principal de todo es pulmón, sin ningún lugar a dudas, entre un 60 y 70% de todas las muertes y se asocian a alta mortalidad. A hígado se asocia a dolor principalmente. El pronóstico de acuerdo con la afectación ganglionar, entonces si tenemos 1 a 3 ganglios, la recurrencia metastásica ocurre entre un 50 a 60%, entre 4 a 10, hasta un 85% de metástasis, y más de 10, el pronóstico es inclusive peor, por llegando hasta un 100% pues ya de metástasis. Aquí está el tejido normal mamario, aquí tenemos un tejido con quistes múltiples, por ejemplo, y el desarrollo posteriormente de un carcinoma. Presentación clínica, nódulo generalmente único, duro, elástico e indoloro. Puede existir retracción de parte de la piel de la mama o del pezón, cambios de coloración de la textura de la piel circundante, sobre todo al pezón, e inflamación de una parte o de toda la mama, descamación del pezón, nódulos duros o duroelásticos en la axila, por encima o por debajo de la clavícula. Importante esto porque son los ganglios que veíamos en la primera parte de esta revisión, esos ganglios que aparecen centinelas paraxilares o axilares o supraclaviculares, derrame por el pezón de aspecto sanguinolento rojizo, infrecuentemente ligado a cáncer de mama. Algunos son intraductales y son de buen pronóstico. Entonces vamos a ver una serie de fotografías donde vemos precisamente la retracción del pezón, el cambio en la coloración de la piel. Algunos mencionan como piel muy similar a la cáscara de naranja, por ejemplo. Miramos aquí el cambio de la coloración con algunos sitios de úlceras, por ejemplo acá, y precisamente el cambio de coloración, diferentes tonalidades. Una ulceración supra o por encima del pezón. Miremos esta que ya tiene una presencia exofítica, es decir, ya el tumor salió de la mama y está drenando hacia la parte exterior. Y miremos esto con un compromiso terriblemente agresivo y de ambas mamas. Factores pronósticos del cáncer de mama, principalmente el tamaño tumoral, el compromiso ganglionar, el grado histológico, la expresión de estos receptores de estrógeno, de progestágeno, ERK, la presencia de ERK2, la invasión linfovascular o marcadores de proliferación como el KIC67 y estudios genéticos como el Oncotype o el MamaPrint. Estos marcadores entonces para estrógenos y progesterona tenemos determinación mediante inmunohistoquímica, adicionalmente su utilidad identifica a las pacientes que se benefician de terapia hormonal,
tanto en el contexto adyuvante como en la enfermedad metastásica, importante. Es decir, utilizamos cierta quimioterapia de tipo hormonal para el tratamiento y se benefician para tratamiento como adyuvantes, pues. Recomendación, el receptor hormonal de estrógeno y progesterona debe determinarse en todas las pacientes con carcinoma de mama invasivo en el tumor primario al diagnóstico de la enfermedad. También se recomienda que se determine en las metástasis en caso de que la paciente tenga recaída posterior. Y aquí tenemos el ER2. La determinación es por inmunohistoquímica o por hibridación fluorescente in situ. La técnica se le conoce como FISH. Su utilidad para determinar la conveniencia de administrar terapia anti-ER2, ayudante como trastuzumab, por ejemplo. La recomendación en pacientes con cáncer de mama al diagnóstico deben tener marcadores ER2 en las metástasis si no se realizó antes o en el tumor primario si no es posible biopsiar la metástasis. Entonces, tanto los receptores de estrógeno, de progesterona y los ER2 son importantes en el seguimiento, pues digamos, como marcadores de cáncer de mama y vamos a ver más adelante en el pronóstico y tratamiento.